Hace mucho tiempo, en la isla de Britania, antes de que llegaran las legiones de Roma, la sabiduría no se escribía en pergaminos, sino que vivía en la boca de los bardos. El mayor de ellos, la personificación de la inspiración poética, fue Taliesin, cuyo nombre significa frente brillante. Su leyenda comienza con una bruja, Ceridwen, una diosa hechicera que habitaba en el corazón de Gales. Ceridwen tenía un hijo, Morfran, que era el joven más feo y torpe que jamás había pisado la tierra. Para compensar su falta de belleza y entendimiento, Ceridwen decidió crear una poción mágica que le otorgaría la sabiduría de los tres reinos, la tierra, el mar y el cielo. La poción debía cocerse en un caldero mágico durante un año y un día. Solo las 3 primeras gotas del líquido hirviente contendrían la sabiduría, el resto sería veneno puro. Ceridwen encargó la tarea de agitar la mezcla a un joven llamado Gwion Bach, mientras ella iba a recoger hierbas para el filtro. Gwion, un muchacho diligente pero de corta inteligencia, se dedicó a agitar el caldero de la inspiración día tras día. Estuvo allí durante el año, vigilando el vapor y el burbujeo de la mezcla. Llegó el último día. Mientras Gwion agitaba la poción, sintió un sopor profundo. En ese instante 3 gotas ardientes saltaron del caldero. Cayeron sobre su mano. Por instinto, Gwion se llevó la mano a la boca para calmar el dolor de la quemadura. En el momento en que las 3 gotas tocaron su lengua, Gwion Bach recibió la iluminación total. De repente, entendió la poesía del universo, el lenguaje de las aves, el movimiento de las estrellas y el secreto de las runas. No solo poseía la sabiduría, sino también el don de la profecía. Inmediatamente Gwion supo 2 cosas. Ceridwen regresaría y lo mataría por haberle robado la sabiduría de su hijo. La poción restante se había convertido en un veneno mortal. Aterrorizado, Gwion huyó del lugar. Apenas había escapado cuando Ceridwen regresó. Al ver el caldero vacío y el veneno que quedaba, y al percibir el olor a sabiduría en el aire, comprendió la traición. Su furia de hechicera era más terrible que la de cualquier dios del trueno. La persecución comenzó. Gwion, ahora dotado de la sabiduría de Taliesin, sabía que no podía luchar. Debía usar su nuevo conocimiento para sobrevivir. Ceridwen lo divisó a la distancia. Gwion, usando la sabiduría del aire, se transformó en una liebre y corrió a través del campo. Ceridwen, con la velocidad de la venganza, se transformó en un galgo y lo persiguió. Gwion, sintiendo el aliento del sabueso, hacia el río. Usando la sabiduría del agua, se transformó en un pez y se sumergió en las profundidades. Ceridwen se transformó en una nutria de río y lo persiguió bajo las aguas. Gwion, necesitando aire, saltó a la orilla. Usando la sabiduría de la tierra, se transformó en un pájaro. Ceridwen se transformó en un halcón y lo persiguió bajo las nubes. El pájaro Gwion, agotado, vio un granero y cayó en un montón de trigo. Usando la sabiduría de las semillas, se transformó en un solo grano de trigo. Ceridwen, cuyo conocimiento era igual a su furia, se transformó en una gallina negra. Revolvió el trigo con sus patas y encontró el grano de Gwion. Se lo tragó de un solo bocado. Ceridwen regresó a su morada, satisfecha de haber consumido a su enemigo. Sin embargo, el destino había tramado un plan más grande. La sabiduría robada no fue destruida, el grano fecundó el vientre de la bruja. 9 meses después, Ceridwen dio a luz a un bebé varón, cuyo rostro era de una belleza etérea y cuyo pelo era blanco como la luna. Era el renacido Taliesin. Ceridwen no tuvo el corazón para matar a un bebé tan hermoso. En su lugar, lo envolvió en una piel de animal y lo arrojó al mar dentro de un cesto. El cesto fue arrastrado por las olas hasta el estuario del río Diffi, donde fue encontrado por un príncipe llamado Elfin, el hijo del rey Gino. Al abrir el cesto, Elfin se encontró con el bebé que brillaba con una luz interior. Lo tomó en sus brazos y exclamó: «¡Qué frente brillante! A Taliesin, y así fue nombrado». Taliesin creció y se convirtió en el bardo más grande que el mundo celta conoció. Era el poseedor de los secretos de los dioses, el que podía cantar tanto el principio como el fin. El poeta que haya conocido la existencia en forma de liebre, pez y grano. Su poesía, imbuida de la sabiduría del caldero de la inspiración, fue la base de la cultura y la memoria de su pueblo.
demostrando que la verdadera inspiración no puede ser contenida por la avaricia o la venganza, sino que siempre encuentra el camino para manifestarse. En las profundidades del mar Egeo, antes de que el nombre de Atenea se mezclara con la furia, vivía una doncella de una belleza singular llamada Medusa. Ella no era una monstruosa gorgona, sino una de las 3 hermanas e hija de las deidades marinas Forcis y Ceto. A diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, que eran inmortales, Medusa era mortal y poseía una gracia que atraía las miradas de mortales y dioses. Su cabello era de un negro azabache, sus ojos eran de una profundidad inusual, y su deseo más grande era servir a los dioses en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra. En el santuario, Medusa se dedicó a su vida de sacerdotisa, jurando castidad y pureza con la única esperanza de complacer a la diosa. Pero su belleza fue su perdición. Poseidón, el dios del mar, la vio. El dios, conocido por sus pasiones impetuosas, se enamoró de Medusa y, en un acto de sacrilegio y violencia, la tomó a la fuerza en el interior del templo de Atenea. Cuando Atenea descubrió la profanación, su furia fue terrible, pero su ira no se dirigió a Poseidón, su eterno rival. La diosa consideró que la belleza de Medusa, al provocar el deseo del dios, la había convertido en cómplice de la ofensa. Además, la mancha sobre su templo debía ser purificada con un castigo ejemplar. Atenea transformó a Medusa en un monstruo. El castigo fue metódico y cruel. El hermoso cabello de Medusa se convirtió en una masa de serpientes venenosas que se agitaban con cada movimiento. Su piel se tornó de un color verde escamoso y sus hermosos ojos se convirtieron en orbes inyectados en sangre dotados de un poder mortal. Cualquiera que los mirara directamente quedaría petrificado al instante, transformado en una estatua de piedra. Medusa, la sacerdotisa, se convirtió en la Gorgona, expulsada del templo, se exilió junto a sus inmortales hermanas en los confines del mundo conocido, en una caverna oscura condenada a una existencia solitaria. El mito de Medusa se convirtió en una advertencia. Innumerables y guerreros intentaron matarla para probar su valor, pero su caverna se llenó con los restos petrificados de sus víctimas, un macabro jardín de estatuas de piedra. Mucho tiempo después, el héroe Perseo, hijo de Zeus, fue enviado en una misión imposible traer la cabeza de Medusa. Este encargo fue un truco del rey Polidectes, quien deseaba casarse con la madre de Perseo y quería deshacerse del joven héroe. Perseo, consciente de su propia incapacidad, buscó la ayuda divina. Recibió regalos cruciales, el casco de Hades, que otorgaba invisibilidad, un par de sandalias aladas de Hermes que le permitían volar, una hoz de acero irrompible, y lo más importante, de la propia Atenea, un escudo de bronce pulido que podía usarse como espejo. Perseo voló hasta la morada de las Gorgonas. Cuando se acercó a la cueva, encontró a Medusa dormida. Ella estaba acostada, con la expresión de una tristeza profunda, ajena al poder destructivo que llevaba en sus ojos. Perseo sabía que mirar directamente a la Gorgona significaría la muerte. Por lo tanto, no la miró a ella, sino a su reflejo en el escudo de bronce pulido de Atenea. Usando el reflejo como guía, se acercó volando bajo y en silencio, gracias al casco de Hades. Con un golpe rápido y certero de la hoz, Perseo decapitó a Medusa. Del cuello de la Gorgona, en el instante de su muerte, surgieron 2 seres que Poseidón había engendrado en la trágica violación: el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Perseo tomó la cabeza de Medusa, que conservaba su poder petrificante, y huyó antes de que las Gorgonas inmortales, Esteno y Euríale, despertaran y lo alcanzaran. El héroe usó la cabeza como arma, petrificando a sus enemigos y finalmente al rey Polidectes, Atenea. Habiendo logrado su venganza y la purificación de su templo, tomó la cabeza de Medusa y la colocó en el centro de su égida, escudo, transformándola en un símbolo eterno de su poder defensivo y de la justicia implacable. Así Medusa, la doncella que solo deseaba la pureza, se convirtió en un monstruo por una transgresión ajena y en un arma al morir. Su historia es un lamento sobre la crueldad del castigo inmerecido y la transformación de la belleza en terror por la voluntad de los dioses. Boom. El trueno sacudió la pequeña cabaña de madera en las afueras de la aldea de Val de Grace.
Era una noche de perros, de esas donde el viento aúlla como un lobo hambriento. Aú, dentro, el aire estaba viciado, oliendo a sudor rancio, hierbas quemadas y miedo. El herrero Eudes, un hombre gigantesco con brazos como troncos de roble, miraba con impaciencia al pobre granjero Maturin, que se retorcía en el suelo sobre una manta sucia. Maturin ardía en fiebre, su piel estaba roja, brillante, y sus dientes castañeteaban con un ritmo frenético. Potaca, taca, taca. Por favor, Eudes, gimió la voz rota y llena de flema. Sácame este fuego de dentro. Al siento que me cocina las tripas. Faaj, Eudes soltó un bufido de desprecio. Paf, se limpió las manos de hollín en su delantal de cuero. Deja de lloriquear como un ternero, Maturin. Le gritó con su voz grave y resonante. Te dije que la medicina de los monjes no sirve para esto. Esto es un fuego de sangre, y para sacarlo hay que clavarlo. El herrero se dirigió a su yunque. Oclán tomó un clavo largo de hierro negro forjado a medianoche, frío como la nariz de un muerto. Escucha bien, Granjeudes, acercándose con el clavo en la mano. La magia vieja dice que el mal no desaparece, solo se muda de casa. Vamos a mudar tu fiebre a alguien que pueda aguantarla. Maturin abrió los ojos desorbitados. ¿A quién? Pues no tengo dinero para pagarle a otro para que sufra por mí. Eudes soltó una carcajada seca. Forja, ja, no a un hombre idiota, al viejo sauce llorón que está detrás de la fragua. Ese árbol es viejo y fuerte, se beberá tu fiebre como si fuera agua de lluvia. Pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Dame tu mano. Maturin extendió su mano temblorosa. Eudes agarró el clavo de hierro y lo presionó con fuerza contra la palma hirviendo del enfermo. Fes, sonó como si estuvieran marcando ganado. Maturin gritó, Rayei. Agua, rugió Eudes. Pasa el fuego al hierro, pásalo. Siente cómo sale. Eudes mantuvo el clavo ahí hasta que el metal se calentó, absorbiendo, según la creencia antigua, la esencia de la enfermedad. Luego, con un movimiento rápido, Corsip retiró el clavo. Maturin cayó hacia atrás, jadeando a Foa, pero su piel ya no parecía tan roja. Ahora viene lo difícil, susurró Eudes, mirando el clavo que parecía vibrar con una energía maligna. Tengo que clavar esto en el árbol antes de que se enfríe. Si se enfría, la fiebre se queda en el aire y nos mata a los dos. Eudes salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Splash, splash, sus botas se hundían en el barro. El viento le golpeaba a la cara a Fiú, intentando detenerlo. Llegó frente al sauce llorón, un árbol inmenso con ramas que colgaban como cabellos de bruja. El herrero no pidió permiso al árbol. No dejó una ofrenda de pan o vino, como exigían las viejas leyes de los espíritus. Eudes era arrogante, creía que la naturaleza era su esclava. «Toma esto, madera vieja», gritó Eudes alzando su pesado martillo. Acomete la fiebre y Bretetú polló el clavo caliente contra la corteza rugosa. Levantó el brazo. Cruzá el primer martillazo. Jobam, el clavo entró un poco, el árbol se estremeció. Un sonido profundo y grave salió del tronco como un gemido de dolor reprimido. Von Malmenfaf. Gritó el dito, Eudes, golpeando de nuevo. Jobam, el clavo entró hasta la mitad. De repente el agujero en la corteza no salió savia transparente. Salió un líquido espeso, negro y viscoso, que olía a tierra podrida. Ploc, gotas negras cayeron sobre las botas del herrero. «¿Qué demonios?», murmuró Eudes, retrocediendo un paso. Sangre negra, pero la avaricia y el orgullo lo empujaron a terminar. Dio el tercer y último golpe, el golpe de sellado. Craak, en ese instante el ritual de transferencia se rompió. El sauce llorón, harto de recibir los males de los hombres sin recibir respeto a cambio, rechazó el hechizo. La madera alrededor del clavo se contrajo violentamente, cric, y escupió el clavo hacia afuera con la fuerza de una ballesta. Sin, el clavo de hierro salió disparado hacia atrás. Portunk se clavó directamente en el hombro de Eudes, atravesando la carne y el hueso. ¡Gaa! El alarido de Eudes se mezcló con el trueno. Me quema. La sangre, el mequerero cayó de rodillas en el barro. Plaf, se arrancó el clavo con un tirón desesperado. Rip, pero el daño ya estaba hecho. La transferencia había rebotado.
La fiebre de Maturin, potenciada por la ira del árbol, entró en el cuerpo de Eudes de golpe. En cuestión de segundos, la piel de Eudes se puso roja como un carbón encendido. Agua jadeó arrastrándose hacia la fragua. Fue el río. Necesito el río, pero el árbol no había terminado. Las raíces del sauce se movieron bajo la tierra mojada. Rumble, rumble. Surgieron del suelo como serpientes de madera y se enredaron en los tobillos del herrero. Suéltame, fonó, gritó despataleando inútilmente. Las ramas bajaron con un silbido, foosh, y lo envolvieron. El árbol estaba reclamando al que lo había herido. Eudes sintió cómo la madera comenzaba a apretarlo, exprimiendo el aire de sus pulmones. Por crack sonaron sus costillas. Desde la ventana de la cabaña, el granjero Maturin, ahora milagrosamente sano y fresco, miraba la escena con horror. Vio cómo el árbol absorbía lentamente al herrero. «Perdónanos», susurró Maturin. El último sonido que se escuchó esa noche no fue el viento ni la lluvia. Fue la voz de Eudes, ahogada dentro del tronco, convirtiéndose poco a poco en un crujido de madera seca. Ayuda a cric, crack. Silencio. A la mañana siguiente, el sauce llorón lucía más grande y robusto que nunca. Y en su tronco había un nudo nuey de fobo grande y deforme que se parecía sospechosamente a la cara de un hombre gritando de dolor. Y si uno acercaba la oreja a la corteza, se podía oír muy bajito un latido febril y constante. Portum. Eudes había aprendido demasiado tarde que la vieja magia, si intentas clavar tu mal en la naturaleza sin permiso, la naturaleza te clava a ti para siempre.